La nota del día tiene que ver con la renuncia ya, la dimisión de Luis Rubiales. Alex, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Ricardo? Un abrazo también para Paco. Pues siguiendo con mucha expectación todo este serial que hoy, contra pronóstico, acaba y vamos a diseccionar porque hay mucho de lo que hablar. Sí, sin duda alguna, ha decidido Luis Rubiales presentar, y así lo hacía público a través de un comunicado en redes sociales, una carta en donde habla por qué y de la razón. Ha dimitido, se lo ha hecho oficial al presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha. Ha dimitido como presidente, asegura que no hay condiciones para que él pueda seguir ejerciendo su trabajo, dice, y luego en un largo escrito también asegura que tratará de defender su honorabilidad. He transmitido, dice Luis Rubiales de puño y letra, a Pedro Rocha mi renuncia al cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol. También he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA, era vicepresidente. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo. Ahí está la gestión de mi equipo y sobre todo la felicidad que me llevo por estos más de 5 años. Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mis manos para que prevalezca. Mis hijas y mi familia han sufrido los efectos de una persecución, volvió a hacer énfasis en eso, desmedida, pero la verdad se está imponiendo. Apareció también un pequeño fragmento de una entrevista que se hará pública, una entrevista de poco más de 2 horas de Luis Rubiales con el periodista británico Piers Morgan en su programa, en su espacio, en donde confirmaba la renuncia y hablaba un poco de los porqués, si llegan o no tarde y por qué lo hace hasta ahora. ¿Qué te parece todo esto, Paco? Pasó lo inevitable, creeríamos, sí. ¿no? Los tiempos, yo creo que los tiempos, porque al final, si se hubiera disculpado como después lo hizo, si hubiera renunciado, hubiera de alguna manera cambiado las cosas un poco. Creo que así tenía que ser. A mí me parece tan reprobable aquel que dice yo no dimito y terminan dimitiendo, como aquel que dice es que yo renuncié pero no aceptaron mi renuncia. Es casi lo mismo. Cuando vas de frente y cuando vas con tus convicciones por delante, así tiene que ser. Sigue sin disculparse abiertamente porque sigue diciendo que hay una persecución y que la verdad está de su lado y termina renunciando cuando había dicho no voy a dimitir. La verdad es que son temas extracancha que son más difíciles de tocar. Yo creo que ya está todo dicho. Él se tenía que haber ido de primera y bueno, ya lo que sigue, ¿no? ¿Por qué lo alargó tanto, Alex? ¿Qué buscaba o cuál era el escenario? Difícil de imaginar, creería, ¿no? Para que Luis Rubiales se hubiera podido mantener al frente de su cargo. Él estaba esperando eso, que pasaran esos 90 días de suspensión de la FIFA, que amainara un poquito el temporal y que los mismos miembros de la Federación Española de Fútbol que aplaudieron ese discurso de no voy a dimitir, pues que luego, al cabo de esos 90 días, lo volvieran a coger con los brazos abiertos y como si no hubiera pasado nada. ¿Qué ha sucedido? Que Rubiales se ha dado cuenta de que eso era imposible, que la FIFA le había bajado el pulgar, que la UEFA también le había bajado el pulgar y el gobierno de España también, que era otro de sus principales apoyos, y al final se ha dado cuenta de eso. Pero lo principal es lo que dice Paco. No rectifica, no pide perdón, al revés, se está mostrando como si fuera un mártir, como si fuera una víctima de una conspiración internacional, cuando incluso sin el terrible incidente del beso, que puede acabar en una agresión sexual, si así lo considera el juez, este hombre hizo el orangután en el palco de autoridades delante de la reina y de la princesa de España, que es una menor tocándose sus partes. O sea, simplemente, quitando ya el incidente del beso, insisto, quitando eso, ya tendría que haber dimitido por su mal comportamiento y por los escándalos de la Supercopa de Arabia, con todo lo que ha trascendido esta semana con las filtraciones de su propio tío, las acusaciones de malversar dinero de la Federación Española. O sea, todo esto parece que para Rubiales no existe y Rubiales se quiere vender él como una víctima del sistema, y no es casualidad el periodista al cual le concede la entrevista. Está claro, va a ser una sesión de baño y masaje y va a ser el inicio de la nueva estrategia de Rubiales, que es esa, que es mostrarse como una víctima y encaminándose un poco ya hacia el tema político, una vez que acabe su relación con el mundo del fútbol. Bueno, sí, el periodista en cuestión señalado igualmente y apartado en algún momento de uno de los programas que conducía en la mañana por
comportamientos, si no iguales, y hasta cierto punto hasta medio parecidos a los que pudo haber tenido Luis Rubiales. Se armó mucha polémica el otro día y con esto quiero empezar a cerrar el tema porque creo que coincido contigo, Paco. Parece que se sale ya de tema de cancha y es difícil, pero el otro día armó mucha polémica cuando Dani Carvajal, el futbolista del Real Madrid y parte de la selección española convocada en esta última fecha FIFA por Luis de la Fuente, habló de la gestión de Rubiales y dijo, bueno, más allá de lo que sucedió y con el derecho de la presunción de inocencia que tiene cualquiera, yo de Luis Rubiales solo puedo hablar bien como presidente. Lo acotó Carvajal, aunque le cayeron por todos lados y con todo no sé si era el momento de salir a dar una declaración como esa. ¿Qué deja Luis Rubiales? Y Luis Rubiales va a poder ser medido, juzgado después en su gestión como presidente, algo más allá del incidente en la premiación del Mundial Femenil, o eso es lo que va a marcar los poco más de 5 años de Rubiales? Es que yo no creo que puedas separar y ni siquiera tendrías por qué hacerlo. Lo de Carvajal a mí me sorprende. Es que estás o no estás, eres o no eres. Lo mismo Bilda, por ejemplo, se arrepentirá el resto de su vida de haber aplaudido ese día el discurso. Nada le habría costado quedarse viéndolo. Sin aplaudir hubiera sido muy igualmente diferente. lo aplaudió, ¿no? También por eso le pedían... Totalmente de acuerdo. Es que eres o no eres. Entonces, ok, vamos a separar al presidente, la gestión del presidente, vamos a separar al Rubiales que le dio el beso hermoso y vamos a separar al Rubiales que en el palco junto a la reina y la princesa hizo y deshizo. Es que no puedes. Es que va todo en la misma bolsa. Lo pregunto, Alex, porque Rubiales ha sido uno de los grandes impulsores y es uno de los argumentos que expuso también hoy, no perjudicar la candidatura del 2030 para la Copa del Mundo. Es un hombre que había trabajado mucho en eso. Por ejemplo, si ese mundial llega para España, a futuro habrá que voltear la vista y decir, mira, aquí alguien trabajó bien al margen de todo lo que pasó, o todo la gestión de Rubiales va a quedar señalada a ese momento con o en la celebración del Mundial Femenil. Mira, si España, junto con Marruecos y Portugal, acaba consiguiendo el Mundial en 2030, que la candidatura se va a presentar oficialmente hacia el mes de febrero, si España consigue ese Mundial será a pesar de Luis Rubiales y no gracias a él. Por una sencilla razón. Hoy nos hemos enterado todos de que Rubiales dimitía porque te venía un anuncio, una alerta, del New York Times, del Guardian, de la BBC, de Televisión Española, o sea, El País, de los principales medios, no solamente de España, sino de todo el mundo, lo han destacado como una de las principales noticias, portada en el New York Times, sin ir más lejos. Entonces, ahí te das cuenta de que lo que ha hecho Rubiales, no solamente, insisto, que no solamente hay que acotarlo a lo del beso estoy de acuerdo contigo en el palco, sino todas las otras cosas. Sí, todas esas otras cosas también ha ido mermando muchísimo el prestigio del fútbol español. Esa imagen en plan lobo de Wall Street diciendo no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, ha hecho un daño terrible. Es decir, que si España acaba consiguiendo ese Mundial va a ser a pesar de Rubiales. Y por eso insisto en que la limpieza tiene que ir mucho más allá de Rubiales, porque son los mismos que aplaudieron ese discurso de lobo de Wall Street los que van a elegir al nuevo presidente. Que entonces es un hecho muy de clientelismo y lo vimos, por ejemplo, también en la FIFA, con Blatter que se aferraba y hasta que no entró el FBI con los agentes, Blatter seguía ahí aferrado al cargo. Es un problema no solamente del fútbol español, sino del fútbol en general. Está dominado muy, muy férreamente por personajes que solo quieren poder y dinero. Hay demasiado poder, hay demasiada influencia y nadie se quiere quedar fuera de todo eso.